Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas. Espero que se encuentren bien, tanto física como espiritualmente. Nuestro hermano Carlos regresó esta mañana de Perú, donde pasó enero llevando la palabra de Dios a diferentes partes del país. Es una gran bendición para él haber sido elegido por nuestro Señor para realizar esta obra. Pero el adversario no le gusta. No le gusta. Pero al fin y al cabo nadie le pregunta su opinión. El viernes por la noche, durante la reunión de oración, noté que nuestro hermano Carlos no se sentía muy bien. Parecía débil y quizás incluso un poco enfermo. Ayer me envió un mensaje diciendo que se sentía un poco mejor, pero que su esposa también estaba un poco indispuesta y que no estaba seguro de poder asistir a la reunión de hoy. Me preguntó si podía reemplazarlo, si no podía asistir. Así que, por supuesto, todos debemos apoyarnos mutuamente, principalmente a través de la oración. Por eso, los insto a todos, hermanos y hermanas, a orar por la recuperación de nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Elizabeth. Y estoy seguro de que el Señor responderá a nuestras oraciones y traerá a Carlos y a su esposa de regreso con buena salud muy pronto. Gracias a todos. También necesito su indulgencia, ya que preparé este breve estudio a última hora. Y espero que la falta de tiempo para la preparación no se note en un idioma que no es mi lengua materna y que no hablo con fluidez. Así que ahora podemos empezar. La semana pasada, durante su visita, el hermano Rodrigo nos habló sobre los dones que el Espíritu Santo distribuye a los creyentes. Todos, como verdaderos creyentes, tenemos uno o incluso varios dones. Algunos dones son más visibles que otros. Pero eso no significa que sean más importantes. Todo don es importante porque cada don que se manifiesta a través del creyente está destinado al servicio del Señor. El hermano Rodrigo nos dijo esto y tiene razón. Y cito al apóstol Pablo de la epístola a los Romanos. Veamos el texto. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este pasaje no solo presenta los dones ni solo los ministerios. Pablo habla de las manifestaciones concretas de la gracia en el cuerpo, algunas visibles, otras más comunes. Lo que importa no es lo que hacemos, sino cómo la gracia de Dios se manifiesta de manera diferente en cada miembro. El don de profecía. Ejercer la profecía conforme a la medida de la fe. Es hablar bajo la inspiración de Dios, sin desviarse nunca del marco del Evangelio y las Escrituras. Ministerios. No necesariamente un ministerio de Efesios 4, sino cualquier función de servicio. La enseñanza y la exhortación son dones vinculados a la palabra y a la edificación directa. Pero el texto dice en el versículo 8, el que reparte. ¿Es eso un don? Sí. El texto presenta esto claramente como una gracia especial, no simplemente una obligación moral. Se refiere a quienes tienen esta capacidad particular de dar. ¿Dar qué? El contexto sugiere bienes materiales, recursos financieros, la capacidad de proveer para los demás. Tener por la gracia de Dios los medios reales y regulares para satisfacer sus necesidades materiales. Y esto corresponde a los versículos 34 y 35 de Hechos 4. Hechos 4, versículos 34 y 35. Veamos lo que está escrito. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Algunos creyentes reciben de Dios una capacidad particular, ya sea para ganar, administrar o redistribuir adecuadamente. Su don no es dinero. Su don no es el objeto dado. Su don es la disposición interior, la capacidad gozosa y expansiva de proveer para las necesidades de los demás. Por eso Pablo
añade con liberalidad. Significa actuar con generosidad extrema, desprendimiento y largueza al dar bienes, sin esperar recompensa o contraprestación alguna, sin ningún cálculo. El que preside. ¿Qué significa esto? No se refiere necesariamente a un pastor o a un anciano. La palabra griega usada es proistemi, que significa estar delante, dirigir, cuidar, asumir la responsabilidad. Esto no implica automáticamente autoridad jerárquica. Por lo tanto, se refiere a los creyentes que tienen una capacidad natural o divina para organizar, coordinar y responsabilizarse del bien común de sus hermanos. Su don no es poder, sino sentido de responsabilidad, vigilancia y perseverancia. Por eso Pablo dice con solicitud, que significa con seriedad. También está escrito el que hace misericordia. Porque ¿es esto un don? Todos los cristianos deben ser misericordiosos, pero no de la misma manera. Jesús ordena misericordia para todos, pero algunos tienen una capacidad particular para soportar el sufrimiento ajeno, para acercarse a los casos difíciles, a los casos graves, a los enfermos, a los marginados. Esta es una gracia específica. ¿Por qué con alegría? Porque este misterio es muy exigente emocionalmente. Uno se expone verdaderamente. Esto nos recuerda las palabras de Jesús. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. No todos los dones son espectaculares. Algunos son muy silenciosos. ¿Es esta una gracia dada para edificar el cuerpo? Y en el texto que leemos en Romanos 12, la respuesta del apóstol Pablo es claramente afirmativa. Pero ahora vamos a abordar un punto delicado. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el principio bíblico fundamental que debemos recordar es que no toda la escritura se dirige a todos de la misma manera. O dicho de otro modo, todo está escrito para nosotros, pero no todo está escrito a nosotros.
Toda la escritura fue escrita para nuestro provecho, pero no toda fue dirigida directamente a nosotros. El texto, su público objetivo y las interpretaciones de los apóstoles determinan cada caso individualmente. Este es precisamente el método empleado por los propios apóstoles al interpretar al Antiguo Testamento. Por lo tanto, existen numerosos pasajes donde Dios habla a una generación específica. Su palabra es verdadera, inspirada y cumplida, pero no se aplica literalmente varios siglos después. Este discernimiento no debilita la fe en las Escrituras, la fortalece porque respeta el texto, su contexto y su cumplimiento. Y ahora analizaremos un ejemplo muy específico sobre ciertos dones. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Nos encontramos después de la muerte de Jesús. Unas mujeres van al sepulcro y lo encuentran vacío. Un joven le anuncia que Jesús ha resucitado y se dirige delante de sus discípulos a Galilea. Jesús se aparece entonces a María Magdalena y después a 2 discípulos, pero su testimonio no es creído. Finalmente Jesús se apareció a los 11 apóstoles, reprendiéndolos por su incredulidad y encomendándoles la misión de proclamar el Evangelio a toda la creación acompañado de señales. Después de esto, Jesús fue llevado al cielo y los discípulos predicaron por todas partes y el Señor confirmó su mensaje con milagros. Leeremos al versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto se refiere a los dones milagrosos. Entonces, ¿a quién le habla Jesús? En su contexto inmediato, Jesús se dirige a los apóstoles presentes. Esto se confirma en los siguientes versículos, versículo 19. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos
saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Por lo tanto, histórica y textualmente, estas palabras se dirigen principalmente a los apóstoles. Y todo esto continúa en el libro de los Hechos, donde encontramos precisamente estas señales. Expulsión de demonios, Hechos capítulo 5, versículo 16, Hechos capítulo 16, versículo 18, hablar en lenguas, Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 10, versículo 46, Hechos capítulo 19, versículo 6, sanidades por la imposición de manos, Hechos capítulo 5, versículo 12, Hechos capítulo 28, versículo 8. Protección sobrenatural. Pablo fue mordido por una víbora en Hechos capítulo 28, versículo 13. Estas señales acompañan la fundación de la iglesia, así como la predicación y enseñanza de los apóstoles. Hebreos 2:4 confirma todos estos hechos, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Los milagros se presentan como testimonio divino del mensaje de los apóstoles. Ahora bien, puede surgir una pregunta. En Marcos 16, ¿habla Jesús también de los creyentes que vendrán? ¿Son los dones de los que habla también para nosotros, los cristianos de hoy? La palabra es intemporal. Pero el texto nunca dice, todos los creyentes de todos los tiempos realizarán estas señales. El texto dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero este acompañamiento es colectivo, no individual. En otras palabras, no todos los creyentes realizan estas señales, pero Dios puede realizarlas en el pueblo creyente según su plan. Esto es precisamente lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12, versículo 29 y 30, donde pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. En las Escrituras, las señales siempre tienen una función específica, ya sea para autenticar un nuevo mensaje, para confirmar a un mensajero de Dios, o para marcar una etapa importante en la revelación. Ejemplos, Moisés en Éxodo. También Elías con Eliseo. Y Jesús y los apóstoles. Una vez que la revelación se da plenamente, el mensaje bíblico pasa del poder visible a la fidelidad doctrinal, a la perseverancia.
a la santidad y el amor de la verdad, a la verdad. Esto es exactamente lo que observamos en las epístolas posteriores, como las de Timoteo, Tito y Pedro. Por lo tanto, cuando Jesús habla en Marcos 16, se dirige directamente a los apóstoles, anunciando lo que acompañará la proclamación del Evangelio en sus primeras etapas. Pero no enseña que todo creyente manifestará estas señales en todo momento. Los milagros son señales acompañantes y no son una característica definitoria de la salvación. La salvación, en cambio, se basa únicamente en la fe, como indica el versículo 16. Las señales no son una condición, ni una garantía, ni una prueba obligatoria de una fe genuina. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas no habían nacido de nuevo. No habían experimentado una verdadera transformación en sus vidas. Y sin embargo, es innegable que en aquel entonces la simple mención del nombre de Jesús bastaba para que los demonios se fueran y los enfermos sanarán. Era milagroso. Por lo tanto, los milagros nunca son el criterio definitivo de la verdad. La palabra revelada sí lo es. La escritura es atemporal, pero precisa. Habla a personas específicas, en contextos específicos, para transmitir verdades eternas. La Biblia contiene numerosos pasajes donde Dios se dirige a personas de una época específica con palabras verdaderas, cumplidas e inspiradas, palabras que no pueden aplicarse directamente a generaciones posteriores. Por ejemplo, Génesis 12, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham es el padre de los creyentes. Los cristianos pertenecemos a su descendencia, pero no hemos recibido una tierra. Dios se dirige aquí a Abraham y a sus descendientes físicos. Esta promesa es verdadera. De hecho, se cumplió como lo confirma Josué 21, versículo 43, pero nunca se reafirma ni se aplica a la iglesia. Pablo afirma claramente en Gálatas 3, versículo 28-29, que los creyentes en Cristo no heredan un territorio terrenal, sino una promesa espiritual. Otro ejemplo, la serpiente de bronce. Se encuentra en Números 21,
versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponía sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pero 2 Reyes 18, versículo 4, nos dice: él quitó los lugares altos. Esto se refiere al rey Ezequías, rey de Judá, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Así que lo que fue ordenado por Dios en un momento se convierte en objeto de idolatría siglos después. Este es un ejemplo fundamental que muestra que el mismo objeto, fuera de su contexto divino, se convierte en pecado. En Mateo 10, versículo 9. Mateo 10, versículo 9. Jesús les dice a sus discípulos, les dice a los apóstoles: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y más adelante, en Lucas 22, 36, dice lo contrario. Lucas 22, 36, versículo 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Así que incluso Jesús adapta sus instrucciones según la época. Esto demuestra que no podemos generalizar cada palabra sin discernimiento. Y en cuanto a los dones y las señales, el principio es el mismo. Dios habla a personas específicas en una fase específica de la revelación, para una misión específica, con manifestaciones adaptadas a ese momento. Una vez cumplida la misión fundamental, el mensaje permanece, pero los métodos pueden cambiar. Ahora analicemos en detalle la primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Primero Corintios, capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En este pasaje de la epístola es innegable que Pablo se dirige directamente a la iglesia de Corinto, una comunidad cristiana del primer siglo. Y la epístola comienza así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El contexto muestra que estos dones efectivamente operaban en esta iglesia, la iglesia de Corinto, a veces de manera desordenada, como se ve en los capítulos 2 y 14. Por lo tanto, este pasaje se refiere principalmente a los primeros cristianos de la iglesia, quienes estaban bajo la autoridad de los apóstoles. Sin embargo, Pablo no describe un fenómeno local o temporal, sino que enuncia un principio teológico universal. En el versículo 11, el apóstol dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo no basa los dones en un periodo histórico, sino en la naturaleza inmutable del Espíritu. El apóstol nos dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el versículo 7, Pablo nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora bien, el cuerpo de Cristo no se limita a la iglesia primitiva. Mientras exista el cuerpo, el principio de distribuir los dones permanece. La Biblia no enseña explícitamente en ninguna parte que estos dones estuvieran activos durante la iglesia primitiva y que se retirarían al final de la era apostólica. Sin embargo, un texto puede generar diferencias de opinión entre los creyentes. Es 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 8, donde está escrito: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fue hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo,
oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algunos cristianos llamados cesacionistas, creen que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, profetizar y sanar, cesaron con el fin de la era apostólica, poco después de la muerte de los apóstoles. Esto los distingue del continuismo, que sostiene que estos dones continúan hasta nuestros días. Para los cesacionistas, estos dones fueron otorgados a la iglesia primitiva para confirmar el mensaje de los apóstoles, mientras que la iglesia actual recibe otros dones, enseñanza, servicio, etc., pero se basa únicamente en las escrituras completas. El pensamiento cesacionista se basa en la interpretación del siguiente versículo, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Estos cristianos creen que lo perfecto se refiere al canon del Nuevo Testamento, que se finalizó alrededor del año 95 después de Jesucristo. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿es lo perfecto el canon del Nuevo Testamento? Este es el núcleo del argumento. Sin embargo, bíblicamente, esta identificación presenta varias dificultades difíciles de superar. El texto habla de un cambio de condición, no de un corpus escrito. Pablo escribe en el versículo 12, mas entonces veremos cara a cara, y entonces conoceré como fui conocido. A lo largo de la escritura, ver cara a cara se refiere a un encuentro personal, nunca a la lectura de un texto. Conoceré como me han conocido implica un estado de profunda armonía en el vínculo que nos une con el otro, y no simplemente conocimiento o información. Ningún pasaje bíblico utiliza este lenguaje para designar la finalización de un canon ni la posesión de un texto inspirado. Por otro lado, el texto dice en el versículo 12, ahora vemos por espejo obscuramente. El espejo no representa una Biblia incompleta. En el contexto antiguo, un espejo estaba hecho de metal pulido y ofrecía una imagen distorsionada. En el versículo, la oposición no es texto incompleto, texto completo, sino percepción indirecta, visión directa.
Por lo tanto, la oposición ahora es la mediación, lo parcial, lo indirecto, y a su debido tiempo, lo inmediato, lo completo y lo directo. La Biblia completa sigue siendo una mediación, no una visión presencial. El propio Pablo incluye su propio conocimiento apostólico como parcial. Pablo dice, en parte conocemos. Sin embargo, Pablo ya escribía bajo inspiración. Varias epístolas ya estaban escritas. Si perfecto, representará la escritura completa. Pablo habría tenido que excluirse de lo parcial o anunciar explícitamente un conjunto de manuscritos en proceso, lo que nunca hace. En este contexto, perfecto parece claramente vinculado a la visión cara a cara con el Señor y al pleno conocimiento que corresponde al estado glorificado y no al cierre del Evangelio, como algunos cristianos podrían afirmar. Desde un punto de vista estrictamente bíblico, es claro que no se afirma la cesación de los dones. Sin embargo, es necesario distinguir entre dos cosas que la propia Biblia distingue. El Espíritu puede distribuir los dones a quien Él quiera, cuando Él quiera. Si bien el principio se mantiene, la manifestación puede variar. La Biblia muestra que Dios actúa de manera diferente en diferentes épocas, según las necesidades y siempre bajo su soberanía. El texto no promete que cada generación verá las mismas manifestaciones, pero tampoco limita los dones al primer siglo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Está el texto dirigido a los cristianos de la iglesia primitiva. La respuesta es sí. Contiene este texto enseñanzas válidas para todos los creyentes hasta el día de hoy. Doctrinalmente, la respuesta es sí. Afirma la Biblia que estos dones han cesado. La respuesta es no. ¿Garantiza la Biblia su manifestación en todo momento? No. En conclusión, 1 Corintios 12, versículo 8-12, se dirige directamente a la iglesia primitiva, pero su enseñanza concierne a toda la iglesia hasta el regreso de Cristo. La distribución de dones queda enteramente sujeta a la voluntad soberana del Espíritu Santo y no a ningún momento o institución en particular. Esta es la primera parte de nuestro estudio. Hay una segunda, muy interesante. En la segunda parte que haremos juntos dentro de poco, profundizaremos en este estudio y analizaremos algunos dones específicos, algunos dones milagrosos, como
la imposición de manos, el don de sanar enfermos o expulsar demonios, pero también el don de hablar en lenguas. Pero incluso en esta primera parte hemos podido comprender mucho. En esta primera parte del estudio quisimos retomar un punto esencial. Lo que realmente dicen las Escrituras y cómo Dios actúa en su iglesia según su sabiduría y soberanía. Hemos visto que el Espíritu Santo distribuye dones no para promover individuos, sino para edificar un solo cuerpo. Algunos dones son visibles, otros mucho más discretos. Pero ninguno es inútil. Ninguno es secundario. Pues todos son manifestaciones de la gracia de Dios al servicio de los demás. También comprendimos que los milagros y las señales en la Biblia tienen una función específica. Acompañan la proclamación fundacional del Evangelio, confirman a los mensajeros de Dios y dan fe de la verdad del mensaje. Pero nunca son el fundamento de la fe, ni el criterio de salvación, ni la medida de la espiritualidad. La salvación se basa únicamente en la fe en Jesucristo y no en la manifestación de un don o una señal. La palabra de Dios sigue siendo la referencia última, inmutable, suficiente e inspirada. También aprendimos algo fundamental. Dios habla en contextos específicos, a personas específicas, con propósitos específicos. Repetir esto no es limitar a Dios, sino honrar su palabra. El discernimiento bíblico no disminuye la fe, la fortalece. Y todo esto nos recuerda que Dios es soberano. Actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Los dones no son automáticos, ni se pueden reclamar. Se otorgan para el bien común, según la perfecta voluntad del Espíritu Santo. Así que, hermanos y hermanas, la pregunta más importante no es ¿qué don tengo?, sino ¿soy fiel a la gracia que Dios me ha confiado? Porque la gloria de Dios no solo se manifiesta en cosas espectaculares, sino también en la fidelidad diaria, en el servicio humilde, en el amor sincero y también en la perseverancia y la verdad. En la segunda parte de este estudio profundizaremos, hablaremos de algunos dones específicos, incluyendo dones milagrosos, pero lo haremos sobre este sólido fundamento: la soberanía de Dios, la centralidad de Cristo y la autoridad de las Escrituras. 1 Corintios 12, 7 nos dice:
pero a cada uno le has dado la manifestación del Espíritu para provecho. Que Dios nos conceda la gracia de vivir en esta verdad para la edificación de su iglesia y para la gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra.